Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal en YouTube. Hoy vamos a hacer lo de siempre, comercializar con las opciones binarias. Hoy lo voy a hacer en la plataforma Quotex, que ustedes ya la conocen, y lo que vamos a hacer es comercializar utilizando las opciones binarias con el indicador MACD, pero claro que junto con ello vamos a utilizar el análisis técnico. A la hora de entrar en las posiciones vamos a tener en cuenta no solo las señales del indicador, sino también vamos a prestar atención a las tendencias de resistencia, de soporte, los gráficos, las velas en los gráficos y otras tendencias en el mercado. Vamos a buscar varias situaciones utilizando este enfoque y vamos a ganar con ello. Hoy yo quiero comenzar con $117 y quiero aumentar el monto hasta 6, 7, 8 mil. Por eso obligatoria puedan ver qué depósito voy a lograr hoy y vamos a comercializar. Ustedes podrán utilizar este tipo de trading y ganar también con ello. Ahorita vamos a comenzar y les voy a contar muy en breve en qué vamos a prestar atención a la hora de elegir los puntos. Como pueden ver, el indicador MACD está abajo en la pantalla así y se compone de las medias móviles roja y verde y el histograma, ¿no? Y cuando tenemos el cruce como acá, la línea verde va para abajo, el precio va para abajo y vemos que el histograma rojo aparece en el histograma, o sea que en esta situación es posible abrir una posición corta. Y viceversa, cuando la línea verde del indicador va para arriba, el precio nos está mostrando el crecimiento y como pueden ver en el histograma aparecen velas o columnas verdes. En esta situación era posible abrir una posición larga. Y también si vamos a analizar varias situaciones con la zona de flat cuando el precio no se mueve bien expresivamente, en el histograma tampoco aparece bien y las medias móviles se cruzan una de la otra, entonces en esta situación es un poquito probable elegir buen punto de entrada. Por eso vamos a evitar estas situaciones y vamos a buscar los movimientos más evidentes del precio. Aquí, como pueden ver, del nivel de resistencia el precio va para abajo y aquí vamos a abrir una posición. Vemos que se cruzan las medias móviles, aparece el histograma rojo y hasta la mínima anterior todavía hay espacio. Y antes el precio ha mostrado el bajón de este nivel, por eso yo creo que el precio va a seguir este escenario y vamos a ver cómo termina esta posición. Ok amigos, bastante bien, como pueden ver el precio sigue el plan nuestro y nos muestra el bajón, perfecto, así nosotros ganamos con nuestra primera posición. Bueno, un comienzo yo creo, vamos a seguir y vamos a buscar otro punto de entrada. Acá el precio nos muestra buen bajón, en el momento actual vemos un chiquitico apagón, ¿verdad? Vemos el histograma verde y las medias móviles en el indicador se cruzan, por eso vamos a abrir una posición larga, porque yo creo que el precio acá nos va a mostrar crecimiento. En general, como pueden ver, el precio va en ondas y después de este crecimiento nos muestra un bajón. Y aquí vemos este bajón, por eso con más probabilidad nos va a dar un crecimiento. Y aquí es donde vamos a intentar a ganar. Y mientras vamos a esperar cómo termina nuestra posición, mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal en Telegram si todavía no están allá. Allá es donde comparto más información, doy más señales, anuncio la publicación de mis videos, hablo de las sesiones abiertas de trading y pues hago todas estas cositas. Así que por favor entren en mi Telegram, solamente escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado a mi grupo en Telegram, ¿vale? Y vamos a ver cómo se ha cerrado la posición. Bien, perfecto amigos, como pueden ver el precio sigue nuestro guión y nos muestra buen crecimiento. Esta posición aquí nos genera ingresos y el indicador ha tenido razón. Por eso yo les propongo seguir y encontrar un par de situaciones más. Pues aquí miren, del nivel de soporte el precio ha hecho un crecimiento y ahorita pues está mostrando el crecimiento también. Vemos el histograma verde, las medias móviles se cruzan y por eso podemos abrir una posición larga porque hasta la máxima anterior todavía hay espacio
y las mínimas en el gráfico también aumentan, o sea que como pueden ver el precio tiene muy buen potencial para bajar, por eso yo creo que próximamente el precio irá arriba. Vamos a ver cómo termina la posición. Bien, el precio estuvo en una zona de flat, pero de todas formas la posición se cerró más arriba del punto de entrada y aquí pudimos ganar. Bien, les propongo seguir y vamos a encontrar un par de situaciones más. Aquí el precio está tocando el nivel de resistencia y vamos a abrir una posición larga porque las medias móviles se cruzan, vemos el histograma verde y tenemos espacio aún. Por eso las mínimas en el precio también, como pueden ver, aumentan y aquí el precio ha querido salir del nivel subrayado y vemos que el precio tiene buen potencial para crecer. Yo creo que el precio querrá romper el nivel y con este crecimiento nosotros intentaremos ganar. Y bueno, ya vamos a ver los resultados y amigos, les invito también no solo a mi canal en Telegram, sino también a mi canal en YouTube, porque veo que ustedes ven mis videos, pero no todos de ustedes me siguen en YouTube. Por eso, por favor, para no perder la información que comparto y estar entre los primeros quienes van a ver todos los vídeos que comparto, únanse a mi canal en YouTube, suscríbanse, pongan me gusta y pues estén atentos a todo lo que publico. Vamos a ver la posición. Perfecto, miren, bien, aquí bien, el precio sigue nuestro plan y rompe el nivel de resistencia y de esta manera nosotros aquí ganamos. En nuestro depósito ya tenemos $1000, perfecto, y nosotros sí que pudimos aumentar nuestro depósito inicial 10 veces, lo que quiere decir que es muy buen resultado. Por eso pueden ver que el indicador MACD junto con el análisis técnico funciona muy bien y vamos a encontrar un par de situaciones más, ¿sí? Aquí miren, del nivel de resistencia el precio ha hecho su bajón y tenemos un chiquitico apagón y vamos a abrir una posición larga porque el indicador nos hace comprender que el precio tiene buen potencial para crecer y hasta el nivel de resistencia todavía tenemos espacio, por eso creo que el precio nos va a mostrar crecimiento y vamos a ver cómo termina esta vez. Bastante bien. Bastante bien, nuestra posición se cierra más arriba del punto de entrada y eso está bien. Y es así como nosotros pudimos ganar acá. Por eso les propongo seguir y a ver qué tenemos más. A ver, miren, el precio acá nos muestra el crecimiento y luego cambia el rumbo para abajo. Por eso abrimos una posición corta. Aquí miren, en el indicador se forma el histograma verde, las medias móviles se cruzan y vemos que las máximas en el gráfico aparecen cada vez más abajo y vemos estas velas rojas. Por eso con más probabilidad el precio irá abajo y con este movimiento intentaremos ganar. Vamos a ver cómo termina la posición, amigos. Como pueden ver, yo hoy comercializo con la plataforma Quotex, como ya se lo había comunicado antes. Entonces, si todavía están buscando un broker, pueden registrarse en la plataforma Quotex o Pocket Option y pues utilizarla para sus posiciones, porque a mí me encanta la verdad, e incluso pueden recibir el bono para su primer depósito, que sería el 50% a su depósito general. Solamente tienen que indicar el promo código que es 50STAR para recibir el bono. Entonces aprovechen esta situación y disfruten de estas dos plataformas. Y vamos a ver cómo se cierra la posición. Bien amigos, perfecto. Vemos aquí que el precio nos mostró el bajón y aquí nuestra posición se cierra más abajo de nuestro punto de entrada y pudimos ganar acá. Ahorita vamos a seguir y vamos a encontrar unas situaciones más. Bien, aquí como pueden ver el precio sigue la tendencia ascendente, pero aquí está bajando. Vemos el histograma rojo y las medias móviles se cruzan, por eso abrimos una posición larga porque hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio y en el gráfico aparecen las velas verdes. Todo esto quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer y yo creo que el precio irá arriba para acercarse hacia el nivel subrayado. Ya vamos a verlo.
No, esta vez no. Miren, el precio inicialmente nos mostraba el crecimiento y luego ha bajado y así se liquidó, ¿no?, nuestra posición. Esta posición no nos generó ingresos, pero no pasa nada porque en nuestro balance todavía tenemos dinero y muchas posiciones hoy en día se cerraron bien, o sea que nosotros tenemos oportunidad y posibilidad de seguir nuestro trading hoy en día, ¿vale? Sí, he cometido algún error, pero yo lo voy a guardar aquí en el video, ¿vale? Para que todos ustedes sepan, entiendan qué son las situaciones que pasan y no pasa nada. Siempre vamos a seguir adelante pensando en lo bueno, analizando mejor el mercado y al fin y al cabo yo sé que voy a ganar y que voy a recompensar todas estas pérdidas. Y bueno, vamos a seguir buscando más situaciones. Miren, aquí tenemos la línea de la tendencia, el precio ha hecho un bajón y aquí el precio va creciendo, por eso vamos a abrir por un minuto una posición larga porque el indicador vemos el histograma verde y las medias móviles y hacia la línea de la tendencia todavía espacio y como pueden ver antes el precio había tocado este nivel y yo creo que ahorita el precio también nos va a mostrar el crecimiento y aquí es donde vamos a intentar a ganar porque de la línea de la tendencia el precio puede hacer un bajón. Tomamos aquí un minuto para que nuestra posición no se cierre mal y vamos a ver los resultados. Ok amigos, perfecto. Como pueden ver en el gráfico se forman varias velas verdes y el precio nos muestra el crecimiento y aquí es donde ganamos y un minuto aquí nos ha sido bien suficiente. También pudimos prácticamente cubrir las pérdidas de la posición anterior y vamos a por un punto más. Pues aquí lo que vemos, el nivel de soporte, sí, está acá. El precio está tocando el nivel, por eso les propongo abrir una posición larga, porque la media móvil, las medias móviles se cruzan, vemos el histograma verde y yo creo que el precio irá arriba. Antes de este nivel el precio nos mostró buen crecimiento y aquí también hemos visto una reacción, por eso yo creo que el precio va a hacer un crecimiento y quizá luego va a seguir abajo y con este crecimiento nosotros intentaremos ganar. Y pues vamos a ver los resultados. Así fue. Como pueden ver, el precio sigue nuestro plan y nos muestra el crecimiento. Así, esta posición se cierra bien y nos genera ingresos. Ya tenemos más de $4.000 en el balance y yo creo que el objetivo cumplido por hoy. Hoy hemos utilizado el indicador MACD y también hemos utilizado con el MACD el análisis técnico. Como pueden ver, este enfoque sí que funciona bien y nosotros pudimos recibir ingresos hacia nuestro depósito. Ustedes también pueden utilizar este enfoque en su forma de trading, pero siempre analicen la situación en el mercado en general y no vayan contando solamente con las señales del indicador, ¿vale? Dejen una cantidad de dinero en su depósito en caso si la posición no se cierra bien, porque en caso de pérdida puedan seguir comercializando. Con una experiencia y con la práctica todo le va a salir bien, yo estoy segura. Y yo termino aquí por hoy. Pongan me gusta al video y suscríbanse a mi canal en YouTube, entren en mi canal cerrado en Telegram y yo les deseo muchísimo éxito en trading. Nos vemos súper pronto amigos. Bye.